Quinta parte de anticolinesterasas en farmacología de Goodman, página 220. Toxicología. Los aspectos toxicológicos de los agentes anticolinesterasa son de interés práctico para el médico. Además de los múltiples casos de intoxicación accidental por uso y elaboración de compuestos organofosforados como insecticidas agrícolas, más de 40 se ha aprobado en Estados Unidos. Estas sustancias se han utilizado en muchos casos con finalidades homicidas y suicidas, sobre todo por su accesibilidad. Los agentes organofosforados originan hasta el 80% de los casos de hospitalización relacionados con plaguicidas. La Organización Mundial de la Salud cataloga la intoxicación por plaguicidas como un problema generalizado. La mayor parte de los envenenamientos se producen en países en desarrollo. La exposición ocupacional ocurre más a menudo por las vías dérmica y pulmonar, en tanto que la intoxicación no ocupacional se debe más bien a ingestión. En Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, EPA, en virtud de las valoraciones de riesgo revisadas de la Food Quality Protection Act de 1996, ha restringido el uso de varios insecticidas organofosfatos o los ha ido retirando paulatinamente de productos de consumo doméstico y en jardinería. Una preocupación primaria se relaciona con los niños, puesto que el sistema nervioso en desarrollo puede ser en particular sensible a algunos de estos compuestos. La Office of Pesticide Programs de la EPA proporciona revisiones continuas del estado de los plaguicidas organofosfatos, sus revaloraciones de tolerancia y revisiones y de valoraciones de riesgo en su página de internet. Se buscan comentarios del público antes de tomar decisiones sobre revisiones. Intoxicación aguda. Los efectos de la intoxicación aguda por agentes anticolinesterasas se manifiestan en forma de signos y síntomas muscarínicos y nicotínicos, y salvo en caso de los compuestos de solubilidad extremadamente baja en lípidos, como signos que se pueden referir al sistema nervioso central. Los efectos generales se manifiestan en cuestión de minutos después de la inhalación de vapores o aerosoles. En cambio, el inicio de los síntomas se retrasa después de la absorción gastrointestinal y percutánea. La duración de los efectos depende en gran medida de las propiedades del compuesto, de su solubilidad en lípidos, si se debe o no activar para formar el oxón, la estabilidad del enlace organofósforo-acetilcolinesterasa y si ha ocurrido o no envejecimiento de la enzima fosforilada. Después de la exposición local a vapores o aerosoles o luego de su inhalación, casi siempre aparecen en primer lugar los efectos oculares y respiratorios. Entre los primeros están miosis notable, dolor ocular, congestión conjuntival, visión disminuida, espasmo ciliar y dolor en las cejas. En caso de absorción por vía general, quizá no sea apreciable la miosis a causa de la liberación simpática por reacción a la hipotensión. Además de rinorrea y epidemia de las vías respiratorias superiores, los efectos en estas vías consisten en opresión del tórax y respiración sibilante, causadas por la combinación de broncoconstricción y aumento de las secreciones bronquiales. Ocurren síntomas gastrointestinales con mayor prontitud después de la ingestión, que comprenden anorexia, náusea, vómito, cólico y diarrea. En caso de absorción percutánea de la forma líquida, las primeras manifestaciones suelen ser sudación local y fasciculación muscular en la vecindad inmediata. La intoxicación grave se manifiesta por salivación extrema, defecación y emisión involuntaria, sudación, epífora, erección del pene, bradicardia e hipotensión. Los efectos nicotínicos al nivel de las uniones neuromusculares del músculo estriado suelen ser fatiga y debilidad generalizada, fasciculaciones involuntarias, fasciculaciones diseminadas y por último debilidad y parálisis graves. La consecuencia más grave es la parálisis de los músculos respiratorios. Los ratones genoinactivados que carecen de acetilcolinesterasa pueden sobrevivir si se les brinda auxilio muy intensivo y complejo y con una dieta especial, pero pueden presentar temblores incesantes y deficiencia de su crecimiento. Los animales que en forma selectiva carecen de acetilcolinesterasa en su músculo de fibra estriada, pero que tienen una expresión normal o casi normal en el encéfalo y órganos inervados por el sistema nervioso autónomo,
crecen en forma normal y pueden reproducirse, pero tienen temblores incesantes. Los estudios en cuestión señalan que los sistemas colinérgicos pueden adaptarse parcialmente a la disminución de la capacidad hidrolítica de la acetilcolinesterasa por largo tiempo. El amplio espectro de los efectos de la inhibición aguda de acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central consiste en confusión, ataxia, habla furfullante, pérdida de los reflejos, respiración de Cheyne-Stokes, convulsiones generalizadas, coma y parálisis respiratoria central. Las acciones en los centros vasomotores y cardiovasculares en el bulbo raquídeo producen hipotensión. El tiempo para que sobrevenga la muerte después de una sola exposición aguda puede variar entre menos de 5 minutos y casi 24 horas, según dosis, vía, agente y otros factores. La causa de la muerte es primordialmente insuficiencia respiratoria, que suele traer consigo un componente cardiovascular consecutivo. Las acciones periféricas muscarínicas, nicotínicas y centrales contribuyen al trastorno respiratorio. Los efectos consisten en laringoespasmo, broncoconstricción, aumento de las secreciones traqueobronquiales y salivales, trastorno del control voluntario del diafragma y de los músculos intercostales y depresión respiratoria central. La presión arterial puede disminuir hasta valores alarmantemente bajos si se combina con irregularidades de la frecuencia cardíaca. En muchos casos, estos efectos que suelen ser resultados de la hipoxemia se suprimen mediante ventilación pulmonar asistida. Los síntomas tardíos que aparecen después de 1 a 4 días, caracterizados por cifras sanguíneas bajas persistentes de esterasa de colina y debilidad muscular intensa, se denominan síndrome intermedio. También puede quedar de manifiesto una neurotoxicidad tardía después de intoxicación grave. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de intoxicación aguda intensa por anticolinesterásicos se establece con facilidad a partir de los antecedentes de exposición y de los signos y síntomas característicos. En sujetos con sospecha de intoxicación aguda o crónica más leve, el diagnóstico se establece por lo general al detectar las actividades de colinesterasa en los eritrocitos y el plasma. Aunque estos valores varían sobremanera en la población normal, a menudo están bastante por debajo del margen normal antes que se pongan de manifiesto los síntomas. La atropina, dosificación suficiente, véase más adelante en este capítulo, antagoniza con eficacia los efectos al nivel de los sitios receptores muscarínicos, incluso las secreciones traqueobronquiales y salivales incrementadas, la broncoconstricción, la bradicardia y en grado moderado las acciones ganglionares periféricas y centrales. Se requieren dosis mayores para lograr concentraciones apreciables de atropina en el sistema nervioso central. Esta sustancia carece virtualmente de efecto contra la alteración neuromuscular periférica. La última acción mencionada de los agentes anticolinesterasa, lo mismo que de otros efectos periféricos, se puede corregir con la administración de pralidoxima 2-PAM. Reactivador de la esterasa de colina. En caso de intoxicación moderada o grave con un agente anticolinesterasa órgano fosforado, la dosis de pralidoxina recomendada para adultos es 1 o 2 gramos en solución intravenosa administrada en plazo no menor de 5 minutos. El tratamiento oportuno es muy importante para asegurar que esta oxima actúe sobre la acetilcolinesterasa fosforada, mientras esta última se pueda aún reactivar. Muchos de los alquilfosfatos son liposolubles en extremo, y si se han distribuido de manera extensa por la grasa corporal, la intoxicación persistirá y sobreviene recurrencia de los síntomas después del tratamiento inicial. Ante los efectos tóxicos intensos de los agentes liposolubles, es necesario continuar la administración de atropina y pralidoxima una semana o más. Son importantes además medidas generales de sostén que incluyan interrumpir la exposición, o sea, retirar a la víctima del ambiente nocivo o aplicar una mascarilla antigas si persiste contaminada la atmósfera, además de quitarle y destruir la ropa contaminada, lavar a conciencia con agua la piel o mucosas contaminadas o efectuar lavado gástrico. Conservar permeables las vías respiratorias, incluso con aspiración bronquial.
dar respiración artificial si se requiere, administrar el oxígeno, aliviar las convulsiones persistentes con diazepam, 50 miligramos por vía intravenosa, y tratamiento del choque. Hay que administrar atropina a dosis suficientes para que cruce la barrera hematoencefálica. Después de la inyección inicial de 2 a 4 miligramos por vía intravenosa, si es posible, o bien por vía intramuscular, han de aplicarse 2 miligramos cada 5 o 10 minutos hasta que desaparezcan los síntomas muscarínicos que hubieran reaparecido o hasta que surjan signos de intoxicación por atropina. Pueden requerirse más de 200 miligramos durante el primer día. A continuación ha de conservarse un grado leve de bloqueo con atropina por todo el tiempo en que sean manifiestos los síntomas. Aunque los reactivadores de acetilcolinesterasa pueden ser de gran beneficio en el tratamiento de la intoxicación por agentes anticolinesterasa, véase más adelante en este capítulo, su uso debe considerarse un complemento de la administración de atropina. Reactivadores de la esterasa de colina. Aunque el sitio esteárico fosforilado de la acetilcolinesterasa presenta regeneración hidrolítica con una rapidez baja o insignificante, Wilson observó que agentes nucleófilos como la hidroxilamina, NH2OH, los ácidos hidroxámicos, RCONH-OH, y las oximas, RCH-NOH, reactivan a la enzima con mayor rapidez que la hidrólisis espontánea. Él dedujo que podría lograrse reactivación selectiva mediante un nucleófilo dirigido hacia el sitio en el cual la interacción de un nitrógeno cuaternario con el subsitio negativo del centro activo colocaría al nucleófilo en contacto estrecho con el fósforo. Wilson y Ginsburg lograron esta finalidad en grado notable mediante metilcloruro de piridina 2-aldoxima, o sea, pralidoxima. La reactivación con este compuesto ocurre a una velocidad de 1.000.000 de veces más que la que se produce con la hidroxilamina. La oxima se orienta en sentido proximal para efectuar un ataque nucleófilo sobre el fósforo. Se forma una fosforiloxima, lo cual deja la enzima regenerada. Diversas oximas bis-cuaternarias son incluso más potentes como reactivadores para intoxicación por insecticida o por gas nervioso. Véase más adelante en este capítulo. Un ejemplo es el HI6, que se utiliza en Europa como antídoto. Las estructuras de pralidoxima y el HI6 son las siguientes. La velocidad de reactivación de la acetilcolinesterasa fosforilada por las oximas depende de su accesibilidad a la serina del centro activo. Más aún, las acetilcolinesterasa fosforiladas pueden presentar un proceso muy rápido de envejecimiento, de modo que en plazo de minutos u horas se vuelven totalmente resistentes a los reactivadores. El envejecimiento se debe tal vez a la pérdida de un grupo alcoxilo, lo cual deja un monoalquilo o monoalcoxifosforil acetilcolinesterasa más estable. Los compuestos organofosforados que contienen grupos alcoxilo terciarios son más proclives al envejecimiento que los congéneres secundarios o primarios. Las oximas no son eficaces para antagonizar los efectos tóxicos de los inhibidores de éster carbamoilo de hidrólisis más rápida. La propia pralidoxima tiene escasa actividad anticolinesterasa y por ello no se recomienda usarla para tratar la sobredosis por neostigmina o fisostigmina o la intoxicación por insecticidas carbamoilados como el carbarilo. Farmacología y toxicología y eliminación. Para la siguiente parte.